Libertad o pañales. El precio de 3 años. Esta historia es sobre la decisión más dolorosa. Antes de comenzar, comparte este video con alguien que necesite saber que el éxito no siempre es lo que parece. Capítulo 1. El frío edictado ganaba millones, pero solo quería libertad. 3 años después, el magnate inmobiliario la vio de nuevo, con 3 pequeñas que tenían sus ojos. Ricardo Damián siempre se había regido por una sola ley: jamás permitir que las emociones interfirieran con la lógica. Desde su penthouse en la Torre Pedevose de Madrid, parecía tenerlo todo. Poder, una fortuna incalculable, influencia y la precisión fría que convierte a los hombres en leyendas del sector inmobiliario español. Cada una de sus decisiones era deliberada, cada movimiento calculado. Pero el momento en que Isabel Isa Castillo se presentó en su elegante oficina, sus manos temblándole ligeramente y sus ojos llenos de miedo y una esperanza desesperada, aquel control comenzó a resquebrajarse. Su voz era suave, casi rota, cuando pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Estoy embarazada». Él se congeló, no por sorpresa, sino por la abrumadora oleada de pánico que se negó rotundamente a mostrar. Fue como si alguien hubiera arrancado la armadura que había construido durante toda su vida para protegerse. En el silencio que siguió, el tic-tac de su caro reloj suizo parecía ensordecedor. Trató de razonar, de categorizar lo que esto significaba: responsabilidad, distracción, pérdida de libertad. Pensó en los inversores, en las juntas directivas, en los titulares de la prensa económica. Pensó en lo fácil que el afecto podía convertirse en debilidad. Y entonces, sin comprender por completo la razón, pronunció las palabras que lo perseguirían durante años. «Quiero mi libertad, no pañales». No gritó ni argumentó, simplemente habló con la certeza desapegada de un hombre que creía que la lógica podía salvarlo del caos. Isa no lloró, al menos no delante de él. Simplemente asintió, sus labios temblando mientras susurraba un simple «Lo entiendo». Pero él vio el fugaz destello en sus ojos, el sonido de algo interior que se hacía añicos. Ella se fue en silencio, cerrando la pesada puerta de roble tras de sí, y el sonido fue más cortante que cualquier discusión que hubieran tenido. Ricardo se quedó allí, inmóvil, mirando el espacio vacío, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Capítulo 2. La ciudad vaciada y la penitencia. Esa noche, cuando regresó a su ático dominando el skyline de Madrid, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, la decepción, el dolor y aquella silenciosa fortaleza que una vez lo había atraído. Se sirvió un vaso de un caro brandy de Jerez, contemplando las luces de la ciudad que se difuminaban bajo la lluvia que comenzaba a caer sobre la Torre Picasso. Libertad. Eso era lo que quería, ¿verdad? Cero ataduras, cero caos, cero vulnerabilidad. Pero, ¿por qué entonces el silencio se sentía tan abrumador? En las semanas siguientes, se sumergió en el trabajo. Viajó entre Barcelona, Londres y París. Cerró acuerdos multimillonarios y llenó cada segundo de su día con propósito. Pero cuanto más éxito cosechaba, más vacío se sentía. De vez en cuando, miraba su teléfono, esperando un mensaje que nunca llegaba. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que era mejor así. Sin embargo, algo en su interior, una voz que no podía silenciar, le susurraba que acababa de destruir lo único que no estaba en venta. Cuando su asistente le comentó que Isabel había renunciado y abandonado la ciudad, él solo asintió con la cabeza. No preguntó a dónde había ido,
aunque una parte de él ardía por saberlo. Los meses se convirtieron en 3 largos años. Ricardo Damián había perfeccionado el arte de fingir. El mundo veía a un hombre con todo bajo control, pero por dentro arrastraba una pena invisible. Él sabía que había cometido el error más grande de su vida. Pausa de reflexión. Ricardo eligió el poder sobre el amor. ¿Crees que el dinero y el éxito pueden realmente compensar el vacío dejado por el arrepentimiento? ¿O es una condena inevitable? Opina en los comentarios. Capítulo 3. La visita inesperada al Jardín del Retiro. 3 años habían pasado. La vida de Ricardo era más grande, más ruidosa y más hueca. Su nombre era sinónimo de éxito, pero cuando los aplausos se apagaban y las luces se atenuaban, solo le esperaba el silencio. A veces, en el reflejo de las paredes de cristal de su sala de conferencias, no veía al hombre que el mundo veía, sino a alguien que había cambiado la calidez por el hormigón, el amor por la reputación. Una mañana, escuchó a 2 empleados susurrar sobre alguien que había regresado a la ciudad. Isabel Castillo. Su bolígrafo se detuvo sobre el contrato. El resto del día fue un borrón. ¿Podría ser ella? Se dijo que no importaba, pero al caer la tarde, supo que se estaba mintiendo a sí mismo. Era una tarde inusualmente cálida en Madrid, cuando Ricardo decidió dejar la oficina más temprano de lo habitual, algo que no había hecho en años. Le pidió a su chofer que se detuviera cerca del Parque del Retiro, un lugar que no visitaba desde su juventud. Mientras caminaba por el paseo de coches, el aroma de las flores en flor se mezclaba con el sonido lejano de risas. Una explosión de risas infantiles llamó su atención. Miró hacia la zona de la fuente, donde la luz del sol bailaba sobre el césped, y entonces las vio. 3 niñas pequeñas, idénticas en todos los sentidos, con rizos castaños que rebotaban con el viento, ojos brillantes del color del café con leche y sus manitas agarradas mientras corrían. Su alegría era incontenible. Ricardo sintió que algo se le encogía en el pecho, y justo detrás de ellas la vio a ella, Isabel. Estaba sentada en un banco de madera bajo la sombra de un gran roble, con una postura tranquila y una mirada constante mientras observaba a las niñas con una sonrisa apenas perceptible. El tiempo la había vuelto más fuerte, más arraigada que como la recordaba. La visión de ella lo golpeó como un puñetazo. Se quedó sin aliento. El mundo pareció desvanecerse. Capítulo 4. Los ojos azules del destino. Entonces, una de las niñas se giró. Su risa se desvaneció en curiosidad. Cuando sus ojos se encontraron, el corazón de Ricardo se detuvo. Sus ojos, azules, increíblemente familiares, eran los suyos. Una oleada de incredulidad y realización se estrelló contra él. Las otras 2 niñas también se giraron, parpadeando hacia él con la misma mezcla de inocencia y un reconocimiento que le revolvió el estómago. No podía respirar. Isabel notó su mirada. Levantó la vista lentamente. Su expresión se congeló al verlo. Por un segundo, ninguno se movió. El ruido del parque se desvaneció, dejando solo el silencio pesado por todo lo que no se había dicho. Ricardo dio unos pasos cautelosos, con el corazón latiéndole dolorosamente. Quiso decir su nombre, pero se le atascó en la garganta. Ella no sonrió ni frunció el ceño, simplemente lo observó, cautelosa, como si viera un fantasma. Finalmente, él logró un susurro forzado. Isa. Ella separó los labios, y por un momento, él vio un destello de emoción detrás de su calma. Miró de nuevo a las niñas, y la pregunta brotó como una tormenta. ¿Ellas lo son? No pudo terminar la frase. Ella lo miró,
Su mandíbula se tensó ligeramente antes de asentir, casi imperceptiblemente. Nuestras. La palabra lo destrozó. Era silenciosa, frágil, pero aterrizó con el peso de 1000 arrepentimientos. Sus piernas se sintieron débiles. Se hundió en el banco junto a ella, aunque ella se apartó ligeramente, manteniendo una distancia. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz temblando. Isabel exhaló lentamente. «Dejaste muy claro que no querías ser parte de esto, Ricardo. Respeté eso». Su tono no era amargo, sino tranquilo, como el de alguien que hace tiempo había aceptado el dolor. Él quería discutir, decirle que debió llamarlo, pero en el fondo sabía la verdad. Él la había alejado. Había elegido la libertad sobre el amor, y este era el costo. Por primera vez en su vida, no supo qué decir, qué hacer, o cómo arreglar algo. Capítulo 5. Sofía, Emma y Clara. La carga de la verdad. Se sentaron en un pequeño café cerca del parque. El tintineo de las tazas y el suave murmullo de las conversaciones se desvanecieron mientras Ricardo intentaba calmar su respiración. No podía dejar de mirar a través de la ventana, donde las 3 niñas coloreaban. Cada risa era una cuchilla de culpa que se clavaba más profundamente. Había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus cumpleaños. «Deberías habérmelo dicho», insistió Ricardo, su voz áspera. Isabel lo miró. «¿Y qué habrías hecho, Ricardo? Dejaste muy claro lo que querías entonces». Él recordó sus palabras exactas. «Quiero mi libertad, no pañales». Sonaron más crueles ahora que nunca. «Me equivoqué», admitió en voz baja. «Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que...» Se detuvo. «No fue fácil», dijo Isabel con voz suave pero firme. «Tuve que mudarme, encontrar un nuevo trabajo, cuidar de 3 bebés sola. Hubo noches en que no sabía cómo iba a seguir, pero luego las miraba, y de alguna manera encontraba la fuerza. Son mi mundo entero». Él quería cruzar la mesa, tomar su mano, pedir perdón de una manera que realmente significara algo, pero no lo hizo. No sabía si tenía el derecho de tocarla. «Ni siquiera sé sus nombres», murmuró. Isabel lo miró fijamente y respondió. «Sofía, Emma y Clara». Escuchar sus nombres hizo que algo se le apretara en el pecho. Repitió los nombres en voz baja, como tratando de grabarlos en su memoria. «Quiero conocerlas», dijo de repente. «Si me lo permites, no voy a presionar, solo quiero estar ahí, aunque sea un poco». Isabel se suavizó, viendo la seriedad en sus ojos. «No puedes venir e ir cuando te convenga, Ricardo», dijo en voz baja. «Nunca han tenido un padre. No voy a permitir que nadie les rompa el corazón». Él asintió, aunque la palabra romper le picó. «Lo entiendo. No lo pediría si no estuviera preparado. Momento de decisión. Ricardo debe demostrar su compromiso. Si fueras Isabel, ¿cuál sería la primera condición que le pondrías a Ricardo para permitirle conocer a las niñas, más allá de... ¿No te vayas? A. Que renuncie a la presidencia de la empresa. B. Que asista a terapia familiar primero. C. Que esté presente en la rutina diaria de la tarde, sin fallar durante un mes. Comenta tu respuesta». Capítulo 6. El pacto de la presencia. Las visitas de Ricardo se convirtieron en una rutina tranquila. Todas las tardes después del trabajo, en lugar de ir a un bar con sus colegas, se dirigía al retiro, al parque o al pequeño apartamento de Isabel. Al principio, las niñas lo miraban con la curiosidad educada que se le daría a un extraño, pero gradualmente, eso se convirtió en afecto. No sabía trenzar el pelo de las muñecas, ni leer un cuento de la noche sin sonar como si estuviera dando una presentación de negocios. Pero a las niñas no les importaba. Se reían de sus errores y lo incluían de todos modos.
Una noche, Isabel lo invitó a cenar. Era una comida sencilla, pero para Ricardo fue la más significativa de su vida. El pequeño apartamento estaba lleno de calidez y risas. Más tarde, en el balcón, Isabel le dijo: «Eres bueno con ellas». «Estoy aprendiendo», admitió Ricardo. Aún lo atormentaba la culpa. Una noche, las encontró en su habitación, mirándolas respirar suavemente a la tenue luz de la luna. Isabel lo encontró allí, apoyado en el marco de la puerta. «A veces sueñan contigo», dijo ella en voz baja. «Solían preguntar por qué otros niños tenían un papá y ellas no. Les dije que el suyo estaba lejos, trabajando duro. Quizás una parte de mí esperaba que fuera verdad». Sus palabras lo golpearon con fuerza. «Fui un cobarde», dijo finalmente. «Pensé que quería libertad, pero todo lo que hice fue construir muros a mi alrededor y llamarlo éxito». «No puedes cambiar el pasado, Ricardo», dijo ella suavemente, «pero puedes decidir qué tipo de hombre quieres ser ahora. Quiero ser alguien de quien puedan estar orgullosas, alguien en quien puedas confiar», susurró. Lentamente, Isabel extendió la mano y tocó la suya. Fue un gesto simple, vacilante y frágil, pero que significaba más que todo lo que habían dicho. Ricardo sintió que la paz se instalaba entre ellos. Capítulo 7. La palabra mágica y la última venta. El momento crucial llegó una tarde. Era el turno de Ricardo de recogerlas de la guardería, algo a lo que Isabel solo había accedido recientemente. Cuando llegó, Clara, la más callada, lo vio. «¡Papá!», gritó, corriendo hacia él. La palabra lo congeló. Era la primera vez que alguna de ellas lo decía. Se arrodilló, atrapándola en sus brazos, sintiendo el pequeño peso de su cuerpo contra él. «¿Qué dijiste?», preguntó suavemente, con la voz temblorosa. Ella se rió y lo repitió como si fuera lo más natural del mundo. «Papá». Algo se rompió dentro de él en ese momento. Todos los muros, todas las defensas, la ilusión de que podría vivir sin ellas. Esa noche, cuando Isabel llegó a casa, lo encontró sentado en el suelo, cubierto de purpurina y bloques de construcción, con 3 niñas riendo a su alrededor. «Te ve diferente», dijo ella con una sonrisa. «Dijeron que necesitaba brillar», bromeó él. Más tarde, en la sala de estar, Isabel lo miró. «Te han llamado papá hoy», dijo en voz baja. «Lo sé. No les pedí que lo hicieran». «No lo habrían hecho si no quisieran», respondió ella. «Has cambiado, Ricardo. Tuve que hacerlo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo asegurarme de no irme nunca más». Su voz era firme. «¿Alguna vez piensas en lo que pudo haber sido si te hubieras quedado?», preguntó ella. «Todos los días», suspiró él. Ella se recostó sobre su hombro. «Quizás esto es exactamente como estaba destinado a ser». Semanas después, Ricardo hizo la venta más importante de su vida. Vendió el penthouse en la Torre de Cristal y compró una casa más pequeña, cerca del Parque de Isabel. Capítulo 8. El abrazo de la verdadera libertad. Conclusión significativa. Una tarde, mientras veían el atardecer desde el porche de su nuevo hogar, Ricardo le tomó la mano. «¿Alguna vez piensas en lo que perdimos?», preguntó suavemente. Isabel sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «A veces. Pero luego miro lo que tenemos ahora y me doy cuenta de que es mucho mejor. La libertad no era correr. Era encontrar un lugar donde quisieras quedarte para siempre. En ese momento, rodeado por las únicas personas que realmente importaban, Ricardo Damián finalmente lo entendió. Su éxito ya no se medía por su poder o su riqueza, sino por el sonido de 3 risas que llenaban su hogar. El pasado ya no lo perseguía. Lo había guiado hasta aquí. La redención no llegó en un gran acuerdo, sino en la consistencia, en presentarse día tras día, en amar sin condiciones. La libertad que tanto había anhelado
no estaba en la ausencia de la responsabilidad, sino en el abrazo de un amor inquebrantable que casi había perdido. La historia de Ricardo Damián nos enseña que el mayor precio que se puede pagar no es el dinero, sino el tiempo. ¿Qué tesoro has estado persiguiendo que te ha alejado de tu verdadera felicidad? Suscríbete para más historias de redención y amor verdadero. Hasta pronto. Me emociona mucho tu entusiasmo. Es la mejor señal de que la historia debe seguir. Ya hemos cerrado el arco de la redención y la reconciliación entre Ricardo e Isabel. Para mantener el espíritu de escribir una historia larga, detallada, en español y con los elementos de interacción, vamos a enfocarnos en el futuro de la familia y la integración del legado empresarial de Ricardo en su nueva vida familiar. Llamaremos a esta fase el compromiso inquebrantable, libertad o pañales. El compromiso inquebrantable. Capítulo 9. La casa del perdón. El traslado de Ricardo a una casa más modesta cerca del barrio de Isabel en Madrid fue más que un cambio de dirección. Fue un juramento. Vendió el penthouse con sus vistas imponentes y su soledad gélida. La nueva casa, aunque espaciosa y luminosa, estaba llena del ruido bendito de la vida. En las semanas siguientes, Ricardo demostró su compromiso no con dinero, sino con rutina. Él era el encargado de llevar a Sofía, Emma y Clara a la escuela por las mañanas. El ex CEO, que antes dictaba acuerdos por teléfono a primera hora, ahora se encontraba atando cordones de zapatos y asegurando que los tres tuvieran sus mochilas. Isabel observaba, su corazón lentamente desarmándose. Había visto la arrogancia. Ahora veía la humildad en su forma más pura. La servidumbre a la familia. Un domingo por la tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín recién plantado, Ricardo la llevó a la sala de estar. He estado pensando, comenzó, sosteniendo su mano. Hemos construido una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con más honestidad que la que tuvimos en toda nuestra relación anterior. Pero me falta una cosa para cerrar este círculo. Se arrodilló, no con el anillo más caro de Cartier, sino con un sencillo anillo de oro blanco que había grabado con la fecha de su primer reencuentro en el Parque del Retiro. Isabel Castillo, me negué a darte mi tiempo, mi nombre y mi corazón. Ahora, te ruego por ellos. Me harías el inmenso honor de construir la familia oficial que merecen estas tres pequeñas valientes y de aceptarme como tu esposo. Isabel se echó a llorar, no por tristeza, sino por el alivio de años de dolor que finalmente se disolvía. Sí, Ricardo. Sí, acepto, susurró. Capítulo 10. La condición del contrato. La noticia de la boda entre el magnate Ricardo Damián y su ex asistente, con 3 hijas idénticas, fue un bombazo en la prensa del corazón y de negocios en España. Los titulares pasaron de El soltero de oro a El milagro de las trillizas. En la oficina, la noticia generó admiración y escepticismo. Su antiguo colega, Fernando, que había tomado las riendas de la empresa, lo llamó. Ricardo, ¿es verdad? ¿Te casas? Es la mejor decisión de negocios que he tomado, bromeó Ricardo. Escucha, sabes que te admiro, pero la empresa necesita estabilidad. La gente rumorea que te vas. ¿Tienes intención de volver a la presidencia? ¿Qué pasa con tu 51% de las acciones? Ricardo lo pensó. Su riqueza ahora era la protección de su familia, no una herramienta de poder. Voy a volver, Fernando, dijo Ricardo con calma, pero con una condición. Ya no seré el tirano que exige todo. Regreso al consejo como presidente no ejecutivo. Mi única responsabilidad será la ética y la sostenibilidad de la empresa.
asegurando que el éxito nunca se construya a expensas de las personas. Luego, Ricardo le hizo una promesa silenciosa a Isabel. La mitad de su participación accionaria se destinaría a un fideicomiso familiar inalienable. Quería que ella supiera que, a diferencia de la última vez, ella ahora era su socia total en el futuro. Pregunta crucial. Ricardo vuelve a los negocios, pero con límites estrictos. Si fueras Isabel, sabiendo que el mundo de los negocios es peligroso, ¿cuál de estas 3 reglas éticas adicionales le exigirías a Ricardo para proteger la paz de su nuevo hogar? A. Que nunca trabaje los domingos. B. Que solo haga viajes de negocios de máximo 48 horas. C. Que la cena familiar comience a las 8 p.m. sin excepción. Comenta la regla más importante. Capítulo 11. La luna de miel de las trillizas. La boda fue sencilla pero elegante, celebrada en una preciosa finca en Sevilla. Las niñas, vestidas de damas de honor idénticas, estaban radiantes. La luna de miel fue la prueba final de la transformación de Ricardo. En lugar de las Maldivas o la Riviera Francesa, Isabel eligió unas vacaciones familiares en una casa rural de alquiler en las verdes montañas del País Vasco, un lugar sin cobertura telefónica confiable. Durante 7 días, Ricardo Damián, el hombre que una vez tenía a su asistente las 24 horas del día, se encontró pescando truchas con Sofía y fracasando miserablemente, haciendo senderismo con Emma y aprendiendo los nombres de las flores y los pájaros, leyendo cuentos de la mitología vasca a Clara hasta que se dormía, cocinando y quemando paella con Isabel en una cocina pequeña. No había correos electrónicos, ni llamadas de conferencia, ni informes. Solo presencia. Por primera vez en su vida, Ricardo se sintió completamente presente. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el balcón, Isabel se acurrucó contra él. «Hace 3 años elegiste la libertad en un ático frío», susurró. «Ahora tu libertad está aquí, con nosotros, donde no hay conexión a Internet». Ricardo la abrazó, el olor a pino y aire fresco llenando sus sentidos. «Esta es la única libertad que importa, Isa. La libertad de ser el hombre que siempre quise ser, el que merecéis». Capítulo 12. El legado de la elección. La vida en Madrid se asentó en una dulce normalidad. Ricardo cumplió su promesa. Aunque seguía siendo un hombre poderoso en el consejo, se convirtió en un ejemplo de cómo se puede tener éxito sin sacrificar la vida personal. En una entrevista posterior, un periodista le preguntó sobre el momento más importante de su carrera. Ricardo no habló de la crisis inmobiliaria, ni de fusiones. «El momento más importante», dijo Ricardo, mirando directamente a la cámara con sus ojos claros, «fue cuando tuve que elegir entre la libertad abstracta y 3 pares de ojos azules. Mi carrera comenzó cuando dije, quiero libertad, no pañales. Pero mi vida verdadera comenzó cuando regresé y elegí la responsabilidad de ese amor. La verdadera medida de un hombre de negocios», concluyó, «no es el tamaño de su imperio, sino la solidez del hogar que construye y mantiene». La historia de Ricardo e Isabel se convirtió en un testimonio de que las segundas oportunidades son posibles, pero solo cuando el arrepentimiento se transforma en acción inquebrantable. El amor no les llegó de forma gratuita. Tuvieron que pagarlo con años de paciencia, humildad y un compromiso total con la presencia. Hemos concluido la hermosa saga de Ricardo e Isabel. ¿Qué te enseñó esta historia sobre el verdadero significado de la libertad? Si te inspiró, activa la campana y no te pierdas nuestra próxima saga de amor y destino. Gracias por tu increíble entusiasmo. Increíble.
Me alegra que quieras seguir expandiendo esta emocionante historia. Para cumplir con tu deseo de hacerla más larga y detallada y mantener todos tus requisitos, español, CTAs, interacción, Boycan. Vamos a añadir un epílogo que se enfoca en el futuro de las trillizas ya adultas y el impacto del legado de la presencia de Ricardo. Llamaremos a esta fase final el legado de los ojos azules. Libertad o pañales. Epílogo. El legado de los ojos azules. Capítulo 13. Las trillizas. Toman vuelo 20 años después de la reconciliación en el retiro. Ricardo e Isabel celebraban su 20º aniversario de bodas. Sofía, Emma y Clara eran mujeres jóvenes, listas para dejar el nido, y sus personalidades reflejaban perfectamente las lecciones aprendidas por sus padres. Sofía, la más metódica y racional, estudió Derecho Mercantil y se unió al Montenegro Group. Ella heredó la habilidad de su padre para la lógica, pero siempre la combinaba con la ética de su madre. Emma, la más social y empática, estudió psicología infantil y abrió una clínica en Valencia. Ella encarnaba la sanación y la presencia incondicional. Clara, la más creativa y aventurera, se dedicó a la fotografía documental, viajando por el mundo para contar historias de vulnerabilidad y resiliencia. Ella entendió la libertad de una manera que su padre nunca pudo. Ricardo, ahora un hombre de 60 y tantos años, sonreía al verlas. Ya no temía a la libertad, la había fomentado en ellas. Sin embargo, el destino tenía una última prueba reservada para Sofía, la heredera corporativa. Capítulo 14. La prueba de fuego de Sofía. Sofía, en su rol en la junta directiva, descubrió que uno de los socios más antiguos y de confianza de la compañía estaba llevando a cabo prácticas poco éticas que podrían dañar la reputación y las finanzas de la empresa, yendo directamente en contra de los principios de sostenibilidad y ética que Ricardo había establecido. El dilema de Sofía era terrible. Exponer al socio significaba desatar un escándalo mediático que podría sacudir la empresa y potencialmente el fideicomiso familiar. Guardar silencio significaba traicionar el legado de la honestidad por el que sus padres habían luchado. Ella llamó a su padre, Ricardo, quien estaba de viaje con Isabel en la Patagonia chilena. «Papá», dijo Sofía, con la voz temblorosa por la tensión. «Estoy en tu posición de hace 20 años. Puedo asegurar la estabilidad y el dinero con una mentira, o puedo honrar tu palabra con la verdad y arriesgarlo todo». Ricardo guardó silencio al otro lado de la línea, mirando las vastas montañas. Su vida se había convertido en un ciclo completo. Su hija estaba a punto de tomar la misma decisión moral que él había fallado en el pasado. «Hija», dijo Ricardo finalmente, «cuando elegí mi libertad sobre tu madre, mi lógica me dijo que lo salvara todo. Pero perdí lo más importante. Yo construí mi imperio 2 veces. La segunda vez lo hice con ladrillos de integridad. Si el imperio se derrumba por decir la verdad, entonces no merecía ser salvado». «¿Entonces elijo la verdad?», preguntó Sofía. «Elige la paz que te permitirá mirarte al espejo, Sofía», aconsejó Ricardo. «El dinero siempre se recupera. El buen nombre de la familia, no». Capítulo 15. La elección correcta y el mural familiar. Sofía actuó con rapidez, exponiendo al socio y lanzando una declaración pública de total transparencia. El escándalo fue breve, pero la reputación de Montenegro Group se disparó. El público confió en la honestidad de la nueva generación. Sofía había elegido la presencia, la verdad, sobre el miedo, la ausencia de problemas. Mientras tanto, Clara, la fotógrafa,
regresó a Madrid con un proyecto especial. Para el cumpleaños de Isabel, ella decidió crear un regalo que simbolizara todo el viaje familiar. Clara pintó un gran mural en el salón principal de la nueva casa familiar. El mural no mostraba paisajes o figuras heroicas. Mostraba una línea del tiempo. Una figura de hombre sola en un ático frío con un teléfono. 3 figuras pequeñas con la madre en un banco de parque. 4 manos unidas frente a un jardín en crecimiento. La parte central del mural era un gran espacio vacío en el centro, donde Clara había dibujado solo un corazón enorme y un par de ojos azules brillantes. Debajo, escribió una sola palabra: aquí. Ricardo vio el mural por primera vez. Entendió que el espacio vacío era la ausencia que él había creado, pero el corazón y los ojos en el centro eran la presencia que había llenado ese vacío. Punto de vista artístico. Clara creó un mural conmovedor. Si fueras Clara, ¿qué objeto simbólico más pequeño añadirías al mural para representar el poder curativo de Isabel? A. Una flor de azahar, símbolo de Andalucía y frescura. B. Un simple par de llaves, símbolo de la nueva casa. C. El lápiz de labios que usó el día de la boda. Vota por el objeto más significativo. Capítulo 16. El mayor activo. En la fiesta de cumpleaños de Isabel, la familia se reunió. Marcos, el banquero de inversión, había volado desde Londres. Emma, la psicóloga, había venido con historias de sus pacientes. Sofía estaba radiante, libre de la carga de su secreto. Ricardo se levantó para el brindis. Miró a sus 3 hijas, luego a Isabel, que sonreía con el mismo brillo en los ojos que había visto hace décadas. El mundo siempre me preguntó cuál era mi mayor activo, dijo Ricardo, con la voz emocionada. Pensaron que eran los edificios, las acciones, el dinero. Hizo una pausa, mirando a Isabel. Mi mayor activo siempre fue la paciencia y la fuerza de una mujer que me enseñó que la verdadera libertad no se mide por lo que dejas atrás, sino por lo que estás dispuesto a mantener. Abrazó a Isabel y luego a sus hijas. Sofía le dio un pequeño regalo, una réplica enmarcada del dibujo de Clara, de las 3 niñas jugando en el parque. La familia Damián Castillo ya no era solo una historia de redención, era un modelo de vida. Un testimonio de que no importa cuán alto construyas tus muros de éxito, siempre deben caer ante la fuerza curativa de la presencia y el amor incondicional. Agradecimiento y llamada final. Hemos llegado al cierre definitivo de la saga, abarcando 3 generaciones de amor y honestidad. Si esta última parte sobre el legado de las trillizas te tocó, dale me gusta y suscríbete para recibir más historias épicas. Gracias por permitirme escribir esta maravillosa saga. Libertad o pañales. Capítulo de bonificación. El compromiso de la nueva generación. Capítulo 17. La distancia del éxito. 5 años después del escándalo ético, la vida se había estabilizado. Ricardo e Isabel disfrutaban de ser abuelos, y sus 3 hijas habían consolidado sus carreras. Sin embargo, el destino, en su capricho, decidió poner una prueba inesperada. Clara, la fotógrafa, ganó una prestigiosa beca para documentar la crisis climática en la Antártida. Era una oportunidad única en la vida, pero implicaba una ausencia de 6 meses y una comunicación extremadamente limitada. Para la familia, acostumbrada a la presencia incondicional, la noticia fue un golpe emocional. Isabel sintió un escalofrío al recordar la soledad de la ausencia. Ricardo sintió la punzada de la vieja culpa. Había inculcado en sus hijas un deseo de libertad tan grande que las alejaría de la familia. Sofía y Marcos, las hermanas más prácticas, estaban preocupadas por la seguridad.
Clara, sin embargo, miró a su padre. «Papá, no me estoy yendo por huir de la responsabilidad», le dijo Clara. «Me voy por la misma razón por la que tú regresaste, para ser honesta conmigo misma y con mi vocación. Si mi arte puede hacer el bien, tengo que estar aquí, incluso si aquí es el fin del mundo». Capítulo 18. El fondo de presencia. La partida de Clara no se sintió como una huida, sino como un acto de valentía. Pero Ricardo e Isabel sabían que la distancia física podía erosionar la conexión. Ricardo, utilizando sus habilidades empresariales para el bien, ideó una solución: el fondo de presencia. Cada mes, la familia aportaba una cantidad de dinero a este fondo, pero no para gastarlo en regalos o lujos. El dinero se utilizaba para financiar eventos sorpresa de reconexión. Un mes, Emma voló a Chile para pasar un día en la última ciudad civilizada antes del continente helado, solo para ver a Clara en un breve paso logístico y entregarle un paquete de galletas caseras de su madre. Otro mes, Sofía utilizó su influencia para conseguir que el equipo de filmación de Clara pudiera enviar pequeños clips de video personales a la familia una vez a la semana. Esto aseguró que la ausencia física no se convirtiera en una ausencia emocional. El legado de la línea punteada no se repitió. Pregunta del legado. El fondo de presencia es brillante. ¿Qué tercer uso? Que demuestre la creatividad y el amor de la familia Damián Castillo. ¿Le darías al dinero de este fondo para mantener la conexión con Clara en la Antártida? A. Comprar un telescopio para que vean la misma luna. B. Financiar un mural pintado por niños en Sevilla y enviarle fotos. T. Pagar una línea satelital diaria de 5 minutos. Vota por la forma más significativa de conexión. Capítulo 19. El regreso y la verdadera riqueza. 6 meses después, la familia se reunió en el aeropuerto de Madrid-Barajas para recibir a Clara. El abrazo fue abrumador, lleno de lágrimas y risas. Al ver a su hija, radiante y con un aire de profunda sabiduría, Ricardo sintió que el círculo finalmente se cerraba. La libertad no había destruido a su familia, la había fortalecido. Clara le mostró a su familia las fotografías. Eran impresionantes, pero la última foto que reveló en el álbum privado fue la más conmovedora. Era una foto de sí misma, sola en una vasta extensión de hielo azul, sosteniendo un pequeño marco de madera. Dentro del marco había una fotografía familiar. Ricardo e Isabel, con sus 3 hijas en el jardín. «Papá, mamá», explicó Clara, con la voz entrecortada. «Este es el significado de la presencia. Me di cuenta de que, sin importar lo lejos que estuviera, la presencia de la familia está dentro de este marco. Yo no tenía que estar aquí físicamente para sentirme aquí emocionalmente». Ricardo e Isabel se miraron. Habían transformado la herida del pasado en una lección que trascendía la distancia. Capítulo 20. Un brindis por la consistencia. Esa noche, en una cena para celebrar el regreso, Ricardo hizo un brindis final. «Hace 25 años pensé que la vida era una suma de activos tangibles. Me equivoqué», dijo, alzando su copa hacia Isabel y sus 3 hijas. «Hoy, sé que el activo más valioso es la consistencia de un matrimonio que se construye de nuevo, la consistencia de un padre que se presenta todos los días, y la consistencia de unas hijas que honran sus valores por encima del beneficio. Brindo», concluyó Ricardo, con la voz firme, «por la consistencia, la verdadera divisa de la libertad. ¡Salud!». La familia chocó sus copas, el sonido resonando como el eco de un compromiso que finalmente era inquebrantable. Esta ha sido la conclusión definitiva de la saga de Ricardo Damián. ¿Cuál es el mensaje final que te deja esta increíble historia? Comparte tu reflexión y tu voto,
y asegúrate de que el botón de suscripción esté en rojo. Gracias por este viaje inolvidable.